Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Un programa dirigido a todo emprendedor que tiene bajo su responsabilidad las decisiones diarias que afectarán su vida y la de su empresa. Para los empresarios que ahorita van a su casa y mañana llegan a la oficina. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Estamos en Más Negocios y estamos arrancando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y hoy vamos a tener un programa en el cual vamos a estar transmitiendo la entrevista que hicimos en el Encuentro Iberoamericano de Empresarios. Vamos a estar hablando con Sebastián Cebrián acerca de los retos que tienen los gerentes de comunicación corporativa. Los directores de comunicación ya no solamente comunican, sino que ahora tienen una nueva faceta que tiene que ver con la escucha activa. Se convierten en las antenas de las organizaciones, entendido como que es tan importante comunicar lo que se hace, como interpretar qué está ocurriendo, analizar el entorno y ponerlo al servicio de las organizaciones para actuar de acuerdo a lo que el cliente te solicita, a lo que la sociedad civil te solicita. En ese sentido, pasamos a ser influenciadores del comité ejecutivo de las organizaciones. Más que comunicar lo que se hace, pretendemos convencer a las organizaciones que deben adecuarse a las normas, a los comportamientos, a la compliance, a la gobernanza, que es lo que nos están pidiendo nuestros clientes, que es lo que nos está pidiendo la sociedad civil. Ese es el nuevo entorno. Las empresas nunca han tenido tal nivel de exposición como ahora. Nunca ha sido tan fácil destruir o construir reputación en base a una serie de nuevos stakeholders, de nuevos grupos de interés que cambian las reglas de juego. Antes las empresas, si tenían una buena relación con las instituciones y con los medios de comunicación, tenían una buena reputación. Ahora se ha producido un empoderamiento de la sociedad civil, que a través de las redes sociales tiene capacidad de construir y destruir reputación. También se ha producido un empoderamiento de los propios empleados, que tienen voz y capacidad de influir en las organizaciones. ¿Qué obliga este nuevo entorno? ¿A qué obliga? A ser transparente, a decir lo que se hace, a contar con todos estos nuevos grupos de interés, a gestionar de una forma directa la reputación. Por eso es tan importante el contar con este tipo de profesionales, estos profesionales que gestionan esta nueva realidad circundante y que tanto afecta a la elección de nuestras compañías por parte de nuestros clientes. En base a ese nuevo rol es muy importante monitorizar dónde se está gestionando la reputación de nuestras organizaciones. Eso es muy importante. Y sobre todo preguntarles cómo nos ven, porque a veces la compañía tiene una idea de cuál es su posicionamiento y no coincide con la percepción que están teniendo estos grupos de interés. Con lo cual vamos un poco al previo, ¿no? Si no hacemos esto no podemos gestionar adecuadamente la comunicación. Una vez que tengamos esa información necesitamos mucha analítica de datos, mucha monitorización y en base a eso podemos definir nuestro plan de comunicación. Eso es muy importante. Fíjate, los directores de comunicación cada vez comunican menos. Nosotros lo que debemos hacer es identificar dentro de la organización qué debe comunicar, cómo hacerlo, cuándo, con qué mensajes. Esa es nuestra función. Somos más estrategas que meros comunicadores, ¿no? Yo creo que en parte es este nuevo rol de las grandes tendencias de hacia dónde está evolucionando la gestión de la reputación. Porque un último tema que te quería comentar es que es imprescindible que seamos capaces de medir la reputación de nuestras organizaciones. Reconocer o incidir en que nuestra gestión está ayudando al desarrollo del negocio. Si no alineamos la comunicación con la estrategia, si no demostramos que nuestra gestión de la reputación está ayudando al desarrollo de la compañía, no seremos útiles. Y en base a esto, cada vez es más necesario que vayamos a los comités ejecutivos a medir cómo la gestión de la reputación ayuda al desarrollo del negocio. Entonces, la reputación no solamente puede medirse, sino que debe medirse. Es verdad que son herramientas muy avanzadas, es verdad que todas las compañías no pueden tener todavía acceso a las mismas, pero yo creo que se está democratizando el acceso a este tipo de informes que te permiten realmente cuánto vale la reputación de mi compañía y sobre todo cómo me está ayudando con respecto a la competencia a ser elegido. De tal forma que si mides que si tu reputación es baja está afectándote a las ventas y si tu reputación es alta está afectándote a las ventas pero en positivo, ¿no? Debemos dejarnos los cuentos y estar más en las cuentas. Eso es muy importante de cara a esa gestión, ¿eh? ¿Cuáles consideras que son las habilidades o las características que debería tener un director de comunicación? Es una excelente pregunta porque nuestro perfil competencial, el perfil competencial de los directores de comunicación ha cambiado, ha evolucionado mucho.
Hace 10, 15 años éramos principalmente periodistas, porque nuestra función en las organizaciones era la gestión con los medios de comunicación. Hoy se ha complicado mucho más. Nuestra nueva función pasa por atender a los diferentes grupos de interés, relaciones con las instituciones y gobiernos, a apoyar al comité ejecutivo, al presidente en esas funciones, temas que tienen que ver con el lobby, la comunicación interna con los empleados de la compañía. Cada vez trabajamos más con el área de recursos humanos en esas funciones, la medición de la reputación, el entender el funcionamiento de una organización. Mira, en Europa el 50% de los directores de comunicación no provienen del ámbito del periodismo, son licenciados en económicas, en empresariales, son gestores. Es decir, al final, ¿qué necesita un director corporativo? Pues un conocimiento de la empresa. Debe ser un directivo por encima de todo, porque maneja presupuestos, porque gestiona personas y porque se sienta en el comité ejecutivo al lado del director financiero, del director de marketing o del director de operaciones. Y para estar sentado ahí tienes que tener un perfil directivo, capaz de aportar valor al desempeño, al desarrollo, a la toma de decisiones de las organizaciones. Con lo cual, yo diría o lanzaría un mensaje que es formación, formación, formación. Yo provengo del ámbito periodístico, pero honestamente creo que ya no es suficiente ser periodista, ya no es suficiente para ser un buen director de comunicación. No te lo garantiza. Tienes que tener ese componente de management y de gestión. Mencionaste ahorita al director de marketing. ¿El marketing y la comunicación ya se ven como dos cosas completamente distintas? Excelente pregunta, porque, mirad, yo creo que cada vez más marketing y comunicación están obligadas a entenderse. Sin marketing no hay venta, no hay empresa. Si no hay venta, no hay empresa. Pero el marketing trabaja en la venta y la comunicación corporativa trabaja en el convencimiento. El convencimiento es que no solamente puedes posicionarte en el mercado ofreciendo un buen producto a un buen precio o dando un buen servicio. Detrás de eso, que cada vez está más banalizado porque es más difícil diferenciarse, deben estar los valores, debe estar lo que te traslada la marca. El consumidor tiene distintas opciones de elección y escoge una marca con respecto a otra que aparentemente está ofreciendo lo mismo porque esa marca le traslada algo más que el producto que está comprando. Y eso se gestiona del ámbito corporativo, no desde el marketing. El marketing vende, la comunicación convence. Todos los directores de comunicación, no importa de la industria o del servicio que estén dando, deben considerar todos estos elementos que tú hablaste. Totalmente, y cada vez es más normal o más habitual que el director de comunicación de una empresa automovilística sea contratada por una empresa energética o el director de una empresa energética sea contratada por una empresa del sector transportes. Al final, lo importante es tener claro cómo se gestiona la reputación de una organización. Luego, evidentemente, tienes que tener una adaptación, un conocimiento detallado de lo que es el sector. Eso necesitas tiempo, pero la aplicación práctica de lo que es la gestión de la reputación la puede hacer cualquier directivo y hay muchísimos ejemplos de directivos de comunicación que se mueven entre compañías de distintos sectores. Es verdad que algunas otras compañías prefieren fichar a un directivo de la competencia, pero no siempre es así, porque volvemos un poco a los básicos. Lo importante es tener claro cómo se gestiona la reputación, cómo se identifican los grupos de interés, cómo puedes definir un plan de comunicación en base al feedback que te traslada toda esa información, cómo se define un plan estratégico, cuáles deben ser los portavoces, cómo poner la antena de la organización al servicio de la cultura corporativa. Cuando tienes claro eso, se puede aplicar a cualquier tipo de empresa, independientemente también del tamaño, que eso es muy importante. ¿Hay algún área en particular que tú recomendas? Bueno, esto es lo que tendrían que estudiar si quieren trabajar en el área de comunicaciones. Mira, hay un gran reto a nivel mundial, que es que fuéramos capaces de prodigarnos en que se pusieran en marcha estudios universitarios, grados, licenciaturas en comunicación corporativa, porque se puede estudiar marketing o se puede estudiar periodismo, pero no hay tantas opciones para estudiar comunicación corporativa. Generalmente ese tipo de estudios son posgrados, entonces realizas una licenciatura en económicas y luego haces un posgrado en comunicación, o en periodismo y haces un posgrado en comunicación. Con lo cual, yo creo que cualquier formación es la adecuada siempre y cuando incorpores un posgrado en comunicación. A ver los hilos, algunos son muy buenos, también es verdad que a veces son muy caros, con lo cual desde aquí reivindiquemos que al final es un tema de países, ¿no? y de compromiso del ámbito académico de los diferentes países que se prodiguen en ayudar a crear grados y licenciaturas en comunicación corporativa, focalizados a gente que quiere trabajar en la comunicación empresarial, no necesariamente en la periodística. Esa podría ser una buena idea. ¿Qué pasa cuando la directiva dice, esto es nuestra empresa, esta es la cultura de nuestra empresa? Los empleados dicen, esta es la cultura de nuestra empresa, y el cliente o los externos dicen, esto es esa empresa.
y no coinciden. ¿Qué hace ahí el director de comunicación? ¿Sale corriendo? No, todo lo contrario. Eso quiere decir que somos necesarios para poner orden en esa faceta. Lo primero es monitorizar y utilizar datos fidedignos, reales, porque muchas veces nos movemos por interpretaciones. Entendemos que somos algo, pero no lo sabemos, intuimos. Hagamos una encuesta de análisis de profundidad. Preguntemos lo mismo a nuestros empleados, a nuestros clientes, al comité ejecutivo, a las instituciones. ¿Cómo nos ven? ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestro ADN? ¿Coincide con nuestra visión, con nuestra misión, con nuestro propósito? Cuando tenemos esos datos rigurosos, podemos presentar en el comité ejecutivo, señores, esto es lo que somos y esto es cómo nos ven. Y además, esa percepción puede ser diferente en función de los grupos de interés. Y a partir de ahí tienes que hacer una propuesta. El director de comunicación es el responsable de hacer una propuesta clara sobre cómo alinearse. Porque no tiene ningún sentido que una compañía invierta en comunicación, en publicidad, en un determinado posicionamiento si te están viendo de forma contraria. No puedes decir que ofreces el producto más innovador del mercado si nadie lo ve así. Eso es un fracaso y es tirar el dinero. En ese sentido hay que posicionarse de acuerdo a tus expectativas, a lo que eres, a lo que trasladas y alinear. Y esa es una función del director de comunicación. Cuando estamos alineados es cuando tenemos que definir un plan. Alineado para que los empleados digan lo mismo que los directivos, para que la sociedad civil entienda ese mensaje porque lo percibe tal cual. Esa es nuestra función. Y entonces entra ahí esa parte de coordinación entre las áreas, por ejemplo, recursos humanos, donde es la comunicación interna, la parte de mercadeo, que es la que habla hacia afuera, y la parte donde se comunica a la junta directiva, por así llamarlo. Totalmente. Más que plantearlo como un tema de poder, ese director corporativo que coordina en primera persona o es el máximo responsable de la comunicación interna, las relaciones institucionales o los temas de public affair, las relaciones con los medios, la comunicación de producto o de marketing. Lo que debemos ser capaces es de trabajar de forma coordinada con la dirección de recursos humanos en la comunicación interna, con la dirección de marketing en la comunicación de producto, con el comité ejecutivo en el posicionamiento corporativo. Es decir, el director de comunicación debe ser como un director de orquesta, que haga que todos los públicos de la organización sean capaces de tocar unos instrumentos y que la sintonía suene bien. Es ese facilitador necesario, es ese gestor de la reputación de la organización, y eso es imposible si no tienes alineamiento. Por lo que me estás diciendo, entiendo que otra de las habilidades es que sea un buen director o administrador de proyectos. Sin duda, por eso comentábamos con antelación que tiene que ser un buen gestor, un buen directivo, porque maneja personas. Gestionar personas es muy difícil, maneja presupuestos, gestionar recursos económicos es muy difícil. Debe entender el funcionamiento de una organización, y ese es el nuevo perfil competencial. Nunca la comunicación ha sido tan necesaria como ahora. Eso es un tema muy importante, porque nunca las empresas han tenido tanta exposición como ahora a todo tipo de riesgos. Y yo eso lo convierto en una oportunidad enorme, ¿no?, para los directores de comunicación, para la gente que ama la comunicación corporativa. Somos más necesarios que nunca, pero también tenemos que ponerlo en valor, tenemos que demostrarlo, porque muchas veces no se ficha el perfil directivo o el perfil competencial adecuado y se fracasa en ese intento. Y el CEO o el comité ejecutivo puede tener una percepción errónea de que la comunicación no es un aliado estratégico, y precisamente en lo que se han equivocado ha sido en fichar el profesional que tiene que gestionar ese ámbito. ¿Quién es el responsable de definir cuál debiera ser la reputación de la empresa, cuál debiera ser lo que vamos a comunicar? ¿Es el comité ejecutivo, es el director de comunicaciones? Vayamos más allá. ¿Cuál es el propósito de una organización? Las empresas deberían plantearse cuál es su propósito, por qué existen. Más que poner productos y servicios en el mercado, debes entender tu razón de ser. Si no hay una razón de ser que va más allá de comercializar un producto, posiblemente no debas existir. La gente quiere que las compañías tengan un retorno, un apoyo social a su desempeño, ¿no? Entonces, hay que definir un propósito, una razón de ser, que está incluso por encima de la visión y la misión. Son muchos los agentes que intervienen en ese posicionamiento, los accionistas, que cada vez más están pidiendo modelos sostenibles. Eso es muy importante, ¿no? Tus clientes, que te están pidiendo también ese tipo de temas. ¿Quién define el posicionamiento de una compañía? Pues está en el ADN de la propia organización. Cuando se constituye una organización, el propio dueño diseña la empresa que quiere ser, y luego deberá ser coherente con lo que le están pidiendo sus públicos, porque si no desaparecerá necesariamente. Evidentemente, los propietarios de las organizaciones son los que definen el posicionamiento de esa organización. Pero ojo, porque no son los que garantizan el éxito de la organización. Si no están alineados con las expectativas de sus clientes potenciales, desaparecerán. ¿A qué te refieres con alinearme al cliente? Hay muchísimos tipos de organizaciones. En este caso, Apple es una empresa
empresa que genera cosas nuevas que no están demandadas por el mercado. Es decir, la innovación es su ADN. El cliente lo que le pide a Apple es que innove continuamente. Y es lo que esperamos. Exactamente. De Apple se espera innovación. Tienes que sorprenderme. Tienes que crearme nuevas necesidades que ni siquiera existen. Y ese es el mérito de una compañía como Apple. Evidentemente, cada compañía debe tener su posicionamiento. En este caso, Apple es innovación. Y el público lo que espera es esa sorpresa. Ese nuevo tema que ni siquiera existe y que a partir de ahora voy a utilizar y forma parte de mi vida, ¿no? La alineación con el cliente está obligada, es una responsabilidad muy alta, innovar continuamente. No puede copiar nada que haya hecho el resto. Debe innovar, porque si ofrece algo parecido no es Apple, es otra cosa. Y entonces, bueno, su posicionamiento está claro. Se llama innovación, se llama sorprender al cliente y se llama crear nuevas necesidades que no existen y que se llama el iPad o el iPhone o temas que cuando salieron representaban un nuevo paradigma de la forma de entender la comunicación o la interacción con los demás, ¿no? Hablando del caso concreto de Apple, ¿no? Es decir, están felices de ser el referente. Otras compañías les copian. Es una responsabilidad muy alta, pero nacieron así. Y ahora, precisamente por una cuestión de coherencia, la gente espera un producto de Apple porque va a aportar algo nuevo y diferente. Sorprendería para mal el que fuera algo ya parecido o que están haciendo otros, ¿no? Entonces, bueno, es un posicionamiento de mercado, simplemente. La gente que trabaja en Apple lo sabe, lo tiene interiorizado. Los ingenieros tienen esa presión a saber que tienen que innovar sobre la innovación. Y eso es lo que hace de esa compañía lo que es, indudablemente, ¿no? Y obviamente toda la comunicación está alineada. Totalmente. ¿Cuál es esa innovación y el tema de la transparencia? ¿Cómo manejar esa transparencia y cómo no confundirla con vulnerabilidad? Bueno, con respecto a los grandes retos está el alineamiento con las nuevas tendencias. Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. Hay compañías que están utilizando ya bots para determinada automatización de procesos y procedimientos. Compañías mediáticas que ya están elaborando comunicados de una forma totalmente artificial y compañías que también están utilizando la mecanización de procesos y de sistemas también aplicados al mundo de la comunicación. Tienes que monitorizar todo lo que está pasando ahí y ver cómo adaptarlo al departamento de comunicación. Otra cosa, por ejemplo, tiene que ver con los retos audiovisuales. Las compañías comunican mejor cuando tienen capacidad de generar comunicación audiovisual. De hecho, muchas organizaciones, sobre todo grandes, están creando auténticas redacciones de equipos que trabajan precisamente para producir contenidos en vídeo o en audio, porque la nueva forma de interactuar con tus clientes ya no es el comunicado de prensa, ¿no? Esto es decimonónico o anacrónico. Ahora tienes que interactuar en un contexto totalmente distinto con soportes totalmente diferentes, ¿no? El alineamiento de la comunicación de producto con la comunicación corporativa, por ejemplo, es muy interesante. Lo que hemos comentado también antes del marketing y comunicación, que deben ser departamentos que trabajen totalmente alineados y coordinados, ¿no? El uso de la voz es relevante. Las grandes compañías tecnológicas están apostando de lleno por la voz, ¿no? Por ejemplo, el traductor de Google ha evolucionado más en los últimos 6 meses que en los 6 años anteriores. Eso es dicho por el CEO de Google a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esa interacción está cambiando la forma de relacionarnos. Y los comunicadores no podemos estar ajenos a toda esa realidad. Al revés, tenemos que implementarlo en nuestras organizaciones para ser eficientes, ¿no? Aquel que todavía esté con un planteamiento anacrónico de modelos tradicionales está condenado a desaparecer. Me preguntabas también sobre la transparencia. Es la razón de ser. Los modelos de gobernanza. Mira, el Edelman Trust Barometer, que mide el índice de confianza de los ciudadanos a nivel mundial, puso de manifiesto en su último informe que el 50% de los ciudadanos a nivel mundial no confía en las organizaciones, en las empresas. No confía en las empresas. ¿Y qué le piden a las empresas? Que apoyen el desarrollo de la economía local, que se comprometan con el desarrollo de la sociedad en la que están implementados. Esto es una llamada a las organizaciones. Las organizaciones necesitan ser transparentes, necesitan comprometerse, necesitan abogar por modelos de gobernanza, necesitan abogar por compliance que garanticen las buenas prácticas, porque te lo está pidiendo el entorno social, económico y demás. Una cosa muy importante que está afectando a los fondos de inversión. Cada vez hay mayores fondos que están invirtiendo en todas las empresas del mundo que están exigiendo a esas organizaciones modelos de sostenibilidad, modelos de transparencia. Es decir, ser transparente, ser sostenible es una apuesta clara de negocio. Es bueno para el negocio, es necesario para el desarrollo. Con lo cual estamos en un nuevo paradigma. Las empresas opacas desaparecerán porque serán penalizadas por todos los grupos de interés. Ya no es una opción. Ahora estamos en un nuevo paradigma donde debes decir lo que haces. La comunicación
jamás es la solución. La solución es hacer las cosas bien. Por eso decía que los directores de comunicación debemos influir en los comités ejecutivos para que se hagan las cosas bien. Una comunicación, la comunicación como tal nunca debe tapar una mala historia, tapar un problema. No debe hacerlo, porque como comunicadores perderíamos para siempre nuestra credibilidad. Si mientes una sola vez, nunca volverás a tener credibilidad. Debemos ser transparentes. Podemos no contar algo que afecte a la compañía y guardar silencio, pero lo que no podemos hacer jamás es mentir sobre algo, es no ser transparentes sobre algo. Esto me recuerda la ocasión en la que se grabó al pasajero que sale arrastrado de una aerolínea y el director de la empresa no dio la cara, y cuando la dio no se disculpó de lo que había sucedido, y esto escaló aún más. Claro, ahí está todo lo que tiene que ver con la gestión de la crisis. Un buen director de comunicación debe gestionar la crisis de una forma ágil, ¿no? Y fíjate, en el tema de las crisis, nunca ocultar la verdad cuando es conocida, porque eso es muy llamativo. La verdad es conocida, existe un material gráfico y ocultas la verdad. Es decir, pues no, nunca se debe hacer eso. Y aunque esté oculta, tarda o temprano. Bueno, y aunque esté oculta, efectivamente debes ser capaz de reconocer que ha habido un error. Muchas veces la gente perdona que tú reconozcas que te has equivocado. Lo que no se perdona es que ocultes una verdad o que intentes engañar sobre esa verdad. Con lo cual hay que ser valiente para analizar lo que está ocurriendo, interpretar o definir cómo se va a contar ajustándonos a la realidad de los hechos, pero contarlo, no ocultar algo que por defecto siempre se podrá volver en nuestra contra, ¿no? Y a partir de ahí, pues forma parte también de esa necesidad del director de comunicación de gestionar adecuadamente las crisis. Mirar, hace no demasiado tiempo se trabajaba con lo que era el manual de crisis. ¿Cómo actuar de acuerdo a un procedimiento? Bueno, pues eso forma parte también del siglo pasado. Ahora vivimos en crisis permanente y esa gestión de la crisis permanente es lo que nos hace imprescindibles. Con lo cual hay que actuar de una forma ágil, intuitiva, estructurada y tener adaptados modelos que no sean demasiado complejos, porque cada día tenemos una crisis. Las empresas a nivel global, con exposición en cualquier país del mundo, donde todo es interactivo, donde todo es inmediato, nos obligan a estar alerta 365 días al año, 24 horas al día, ¿no? Y ahí entonces la parte de la innovación. Claro, si no tienes herramientas adecuadas, si no tienes información en tiempo real, si las máquinas no te ayudan a identificar o a interpretar qué realmente es importante o no, porque muchas veces el simple monitoreo de lo que está pasando en una compañía global en redes sociales te haría morir por inanición. El flujo de información es tan brutal que necesitas realmente determinados algoritmos que te ayuden a interpretar qué está pasando y dónde están los verdaderos influencers que pueden afectar o no a la reputación. Hay que tomar decisiones rápidas, ¿no? Y todo eso evidentemente es una necesidad en las grandes corporaciones que tienen que dotarse de todas estas herramientas para entender qué se está diciendo de ellas, qué está pasando con esa reputación. Si no lo hacen, si no ocurre, pues al final lo que pasa es un problema, ¿no? No se está dotando de los medios necesarios para poder gestionar adecuadamente algo tan importante como es la reputación de tu organización. Y al final, como decís, ahorita básicamente estamos todo el tiempo, probablemente no en crisis, pero con una crisis potencial. Sí, tal cual. El entorno macroeconómico, la interconexión a nivel global, la inmediatez de la información, el empoderamiento de cualquier ciudadano, el nuevo rol de los empleados, todo eso afecta muchísimo a las organizaciones, afecta más que nunca. De hecho, fíjate, las organizaciones ya no son dueñas de su reputación. La reputación la tienen tus grupos de interés. Son ellos los que tienen en su mano la reputación. Por eso hay que trabajar, coordinar y monitorizar todos esos grupos de interés, porque son los que realmente están ganando la batalla de la reputación organizacional. Ya no es una cuestión de que yo controlo lo que digo, cómo lo hago, por qué canal y cómo sale. Eso es un modelo de antaño. Era mucho más fácil la gestión, ¿no? Ahora esto ha trastocado las reglas de juego. Es un nuevo paradigma donde 180 grados que gestionar de una forma distinta. ¿Y cómo haces para llegar a todos esos grupos de interés? Bueno, teniendo clara la estrategia, porque como te comentaba antes, lo primero es identificar los grupos de interés. Es lo primero que debe hacer un director de comunicación, porque muchas veces se equivoca cuando entiende, bueno, estoy aquí, voy a definir un plan para comunicar. Un momento, identifica quiénes son los que tienen influencia en tu compañía, cómo vas a llegar a ellos, cómo vas a adaptar los mensajes, qué canales tienes que hacer. Es un trabajo previo, no sé, debe estar todo como muy planificado. No es lo mismo dirigirte a teenagers que dirigirte a la tercera edad. No es lo mismo dirigirte a público informado que a no es lo mismo dirigirte a redes sociales que al mundo de la televisión. Todo eso es muy complejo, pero bueno, esa es la complejidad en la que estamos ahora inmersos los directores de comunicación a nivel global. Y esto me lleva al tema de otra de las habilidades que tiene un director de comunicación, por lo que voy entendiendo, es también esa capacidad de aprendizaje, de innovación, o sea, de no tenerle miedo al cambio y obviamente de comunicar, poder comunicar también esto a lo interno, porque el hecho de estar haciendo estos cambios a
no digo ataque, pero sí interacción con los grupos de interés, pues también podría generar cierto estrés en el gerente financiero, en el gerente de mercadeo, en el gerente de producción y en todos estos directores que no están acostumbrados a esa interacción. Claro, pero fíjate, ya estamos en un ámbito de management, de gestores. O sea, como te comentaba antes, el director de comunicación al final es un gestor. Es un directivo que tiene que tener un perfil competencial acorde a cualquier directivo de cualquier organización que tiene una alta responsabilidad. Entonces esto está gestionado, esto está asociado a una alta responsabilidad. Es decir, esto no es gestionar un comunicado de lo que ha decidido la organización. Hasta no hace demasiado tiempo el comité ejecutivo decidía y le decía al director de comunicación, toma, comunícalo. En este momento cada vez es más habitual que digan, tenemos que tomar una decisión y queremos conocer tu opinión. Oye, ¿cómo va a influir el cierre de esta fábrica en la sociedad civil? ¿Cómo va, qué problemas podemos tener con los empleados? ¿Qué opinan las instituciones sobre ese tema? Toda esa analítica, toda esa información es la que se está pidiendo a los directores de comunicación a la hora de tomar decisiones. Por eso es un nuevo rol completamente distinto. Pensemos que si te incorporas a un comité ejecutivo estás en el primer órgano de gobierno, de dirección de la organización. Y ese es hacia donde estamos evolucionando. También te digo una cosa, en el ámbito mundial solamente en el 25% de las grandes y medianas compañías el director de comunicación o el director corporativo, el Chief Communication Officer, está en el comité ejecutivo. Hay un 75% de compañías en el que no está. Pero la tendencia es a ir incorporando esa figura en ese órgano de decisión. Porque muchas compañías lo entienden más como un enfoque más técnico o, por decirlo de alguna forma, le dan menos galones. Hay una cosa que tiene que ver con la responsabilidad. Si no estás en el comité ejecutivo, si no tienes capacidad de decisión o de influencia, pues es difícil que la organización como tal pueda responsabilizar al máximo responsable de la dirección de comunicación de la gestión de la reputación. Tiene que dotarle de medios, de responsabilidad y tiene que tener un perfil adecuado para ello, ¿no? ¿Cuál es ese perfil? El perfil, un directivo con capacidad de análisis, muy importante, con conocimiento del modelo organizacional de una empresa y con unas grandes dotes de lo que es el mundo comunicacional a nivel de herramientas, a nivel de mensajes, a nivel de todo aquello que afecta o que construye o que destruye reputación. ¿Qué consejo le darías a los directores de comunicación? ¿Qué podrían hacer mañana mismo? ¿Qué consejo les darías? Les diría que sean valientes, que tenemos muchísimos riesgos por ese nivel de exposición, pero eso hay que entenderlo como una oportunidad. Que revisen sus procesos, sus procedimientos, que sean capaces de analizar si realmente su compañía o la reputación de su compañía está suficientemente estructurada, analizada, para entender que se está haciendo el trabajo correcto. Porque muchas veces ese análisis, esa identificación de cómo están las expectativas y reputación de la organización es lo que nos permite virar a la organización y lo que nos permite identificar malas prácticas en los procesos y procedimientos. Con lo cual, seamos valientes, analicemos realmente cómo estamos y en base a eso definamos un plan estratégico que comprometa al comité ejecutivo y que permita construir reputación. Hay un llamamiento también. Guatemala, Centroamérica, debería organizarse también desde el punto de vista de la comunicación corporativa. Nosotros animamos a que los profesionales de la comunicación, que son muchos y buenos y que están trabajando en compañías súper interesantes, se organizaran también como colectivo para ser parte de esta red de comunicadores, ¿no? Y ese también es un llamamiento que quiero aprovechar vuestras ondas y vuestra entrevista para decir, oiga, unémonos, vamos a ir más lejos, intercambiemos las mejores experiencias a nivel global, sepamos qué está ocurriendo en otros países, cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las herramientas, porque todo eso va a ir en beneficio de nuestras organizaciones. Fundacon nace, y si queréis acabo con esto, con el objetivo de poner la comunicación al servicio de las sociedades iberoamericanas, de las empresas iberoamericanas, utilizando el español y portugués como primera lengua, que es la lengua que nos une a todos. Y ese es nuestro core, potenciar la comunicación corporativa en español y portugués al servicio de nuestros países, nuestras instituciones y nuestras empresas. ¿Y el sitio es? Fundacon.lat, de Latinoamérica, LAT, y la de la Asociación de Directores de Comunicación, dircon.org, de organización. Pues muchas gracias, Sebastián, por tu tiempo. Ha sido un verdadero placer. Enhorabuena por vuestra profesionalidad y conocimiento de un ámbito que no es tan fácil, pero que veo que conocéis a la perfección. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias sinceras. Libercast presentó Más Negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.